seguimos con el segundo encuentro Esteros, que se lleva a cabo, como ya saben, por estos días en el marco de la 10ª Feria del Libro de Curuzú-Patiá. Convocamos a más de 50 poetas de todo el mundo, correntinos, de cada una de las provincias argentinas, y también 15 poetas internacionales. Así que en esta ocasión vamos a hablar con un poeta chileno y con una poeta de Tucumán, en Argentina. Les cuento también, les recuerdo, porque en estos días habrán visto que estamos haciendo un pequeño homenaje a la poeta argentina radicada en Francia, Luisa Futuransky. Así que muy felices de que nos acompañen. Estamos haciendo en estas entrevistas, como habrán visto, entrevistamos a los poetas que participan en esta edición del festival con poetas que participaron en la edición anterior. Así que quiero presentar y agradecer a Gabriel Chávez Casasola, que además de un gran amigo, es un poeta boliviano, que además, bueno, es periodista, es gestor cultural, tiene un precioso festival de poesía que se llama Ciudad de los Manzanillos. Así que gracias, Gabriel, por acompañarnos. Muchas gracias, Carolina, y a todos quienes están siguiendo esta nueva versión de Esteros. Tuve el gusto de estar en la anterior y en esta, de celebrar nuevamente la poesía con poetas tan valiosos como los que nos acompañan en esta conversación. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestros invitados. Tenemos a Denise León, que nació en Tucumán, Argentina, en 1974, nieta de inmigrantes sefaradíes. Ha publicado poemas de Estambul en 2018, El trayecto de la herida, 2011, El saco de Douglas, 2011, Templo de pescadores, 2013, Sala de esperas, poemas de Nick Berry, perdón, Mesa de pájaros. Ha participado en distintos festivales internacionales de poesía como el de Rosario, el de Córdoba, Mendoza, el Festival Federal de la Palabra, el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires. Poemas suyos fueron incluidos en diversas antologías, como 33 poetas de Argentina, y traducidos al inglés y al portugués. Es doctor en letras e investigadora adjunta del CONICET. Actualmente se desempeña como docente en las cátedras de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional de Salta y Teoría de la Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Bienvenida, Denise. Muchas gracias, Carolina. Tenía apagado el micrófono para no hacerte ni eco ni bulla. Perfecto. Bueno, y vamos a darle la bienvenida también a Ernesto González Barnet, que nació en Temuco, Chile, en 1978. Entre los últimos reconocimientos por su labor poética están la mención honrosa Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry de 2020, el Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda de Poesía Joven 2018, Premio Nacional del Libro a Mejor Obra Inédita 2014, Premio Nacional Eduardo Ardita 2009, entre otras distinciones y becas. Entre sus últimos libros se encuentran la publicación en Argentina de la antología Equipaje Ligero, la reedición de trabajos de Luz sobre el agua, la antología Ningún hombre es una isla, mientras que en Chile aparecieron la antología Éramos estrella, Éramos música, Éramos tiempo. Además de la reedición de Playlist en versión bilingüe, también Playlist apareció en Estados Unidos durante 2019. En Perú se hizo una plaqueta bilingüe parcial de Trabajos de Luz sobre el agua en el 2020 y reside en Santiago de Chile y trabaja para la Fundación Paulo Neruda. Bienvenido, Ernesto. Un placer tenerte. Gracias. Bueno, un gusto estar acá. Gracias a ti. Gabriel, te invito entonces a que comencemos esta
charla con estos dos poetas que están geográficamente bastante cerca, la verdad, así que con relación a donde estoy yo, que estoy en Uruguay, ustedes están bastante cerca. Pero bueno, la virtualidad nos une aquí. Así es, y tampoco Bolivia está demasiado lejos, ni cultural ni históricamente, ¿verdad? Bueno, es un gusto volver a ver a Denise. Denise, hay algo que me llama la atención en tus datos biográficos y quisiera preguntarte cómo de alguna manera esto engrana, o tal vez no engrana, ¿verdad? Poéticamente con tu lugar de nacimiento. Tú eres del norte argentino, una zona que ha dado excelentes poetas y sigue dando excelentes poetas a la Argentina y a nuestra lengua. Y además, varios de ellos, nunca se puede generalizar, pero se caracterizan por tener un acento poético muy ligado también al paisaje, muy ligado a la tierra, ¿no? Aún en los que no hay una intención telúrica explícita, pero digamos que imprime carácter el norte argentino en sus poetas. Y eso se nota aún si llevan muchos años viviendo en otra parte. Pero a la vez tú eres descendiente de inmigrantes sefaradíes. Entonces, de alguna manera hay este extrañamiento también, tal vez presente en tu poesía porque está anotado en tu biografía. ¿Cómo esta huella se imprime o no en ti y en tu escritura? Bueno, a mí me gusta mencionar en mi biografía la ascendencia sefaradí. Me parece que es un dato que es como fundamental, no solo para mi identidad como sujeto, sino también para mi escritura, porque algunos de mis libros incluyen partes escritas en lo que se conoce como ladino o judeo-español, que es la lengua de los sefaradíes. A veces equivocadamente se piensa que el ladino, que el judeo-español, es sencillamente un español antiguo, como un español, digamos, de la época del Quijote, y no es así, porque en realidad se sabe que en la península ibérica se hablaban toda una serie de dialectos, ¿no es cierto?, previamente a la imposición del castellano. Entonces el ladino es una lengua que tiene elementos del portugués, elementos del gallego, elementos del francés, ¿no es cierto?, por supuesto del hebreo y también del español, pero tiene como sus propias particularidades y su propia dinámica. Yo creo que para mí ha sido una cuestión como muy importante esta, ¿no? Mi abuela era hablante de ladino, vino a Argentina cuando ya tenía 16 años, vino a Argentina a buscar el padre, que la había abandonado a ella y a la madre. La idea era que iba a encontrarlo y se iba a vengar de él. Por supuesto nunca lo encontró, pero vino ya de 16 años y entonces, digamos, ya ella hablaba, se expresaba en ladino. Y el ladino tiene una música y una cadencia muy especial, ¿no? Tiene, bueno, su propia música, es una música que tiene que ver con la nostalgia, es una música que tiene que ver con todas estas lenguas que se están como constantemente mezclando y empujando dentro del ladino. Y yo he tratado de recoger algo de eso en algunos de mis libros de poemas, que incluyen textos en judeo-español, ¿no? Como El saco de Douglas o Poemas de Estambul, y ahora un libro que va a salir el año que viene que se llama De muerte que no manque, que ya tiene el texto incluso escrito en ladino. Y respecto a la impronta telúrica, tendría que decir que creo no haber sido afectada por esa impronta. Me parece que esa marca que vos señalas muy bien está, sobre todo en generaciones precedentes, ¿no? Esto lo notaba también Santiago Silvester, que es un poeta de muy reconocida trayectoria, salteño, que ha hecho muchas antologías, y de hecho cuando he hecho la antología de poetas jóvenes del noroeste, una de las cosas que notaba es cómo la diversidad en las generaciones está ahí, en este alejarse ya completamente, ¿no?, de lo telúrico y elegir como caminos muy, muy divergentes y muy distintos a las generaciones anteriores, como, no sé, pienso en poetas del grupo de la Carpa, supongo que vos estás pensando en ellos también, ¿no?, que está esta impronta como muy marcada en relación con la tierra. Pero quizá la impronta está, yo no alcanzo a reconocerla y está ahí, eso tendrían que decirlo, ¿no?, quizás los lectores. Exacto, a veces es algo muy implícito, pero está claro que en general hay algunas de estas marcas
que han estado presentes en la poesía de generaciones posteriores, que ahora se están de alguna manera diluyendo en una suerte de polifonía, ¿no? Donde hay voces cada vez más singulares, individuales, más que corrientes, más que escuelas. No sé, ¿cómo miras esto tú, Ernesto, desde Chile, un país que pertenece, creo yo, a la serie de algunos países latinoamericanos que son macrocefálicos, porque su capital, ¿no? Igual que en el caso argentino de Buenos Aires, es muy grande, tiene mucha relevancia política, económica, cultural, pero sin embargo, y esto igual que de lo que hablábamos de la poesía del norte argentino, en el caso de Chile hay una poesía muy valiosa en las otras regiones también. ¿Cómo ves que se dé esta relación en los poetas contemporáneos? Hay algunas corrientes que podamos identificar. Yo he escuchado mucho mencionar a poetas chilenos. Bueno, eso es una marca de la poesía de Santiago, de los poetas jóvenes de Santiago, pero no necesariamente de otras ciudades. No sé tú cómo lo miras. Mira, veo que hay un panorama súper diverso, amplio, que no solo tiene que ver con la zona geográfica, digamos, en este país largo y angosto. Los poetas están súper bien conectados, sí, desde Arica a Punta Arenas, que podrían ser los extremos. Quizás todo confluye, digamos, en Santiago, sigue siendo mujeres, la LGTB, la escritura más barrial, más social, digamos. Hay grupos también literarios, hay instituciones también que albergan, digamos, ciertas miradas, digamos, de lo que está pasando. Es súper amplio el espectro, digamos, actual chileno. Te estoy hablando, bueno, hace poco había una generación que se llamó novísima, digamos, del año 2000 a 2025. Antes estaba la diáspora, digamos, los 80, los 90 también fue una generación, digamos, que se agrupó bajo ciertos, eh, digamos, cánones o ideas comunes, digamos. Todos los poetas se tratan de centrar de todas estas ideas también, entonces no es que a uno le guste, digamos, ser, oh, yo soy esta línea, pero sí, te estoy hablando de 1000 poetas, digamos, eh, entre los nació el 60 y el 99, no, ya no te digo más pequeños, que ya son cabros de 20 años, que también hay una montonera, digamos, todos los días estoy descubriendo un poeta nuevo. Eh, Estoy preparando una antología para el Perú, digamos. Le digo antología, en realidad una muestra, porque no doy abasto, digamos. Quise hacerla con 108 autores, nació entre el 60 y el 89, y ya voy como en 200, digamos. Eh, Así es, y voy a dejar afuera a 800, digamos, porque no da, digamos, no da, no. Entonces, es una locura, digamos. Y sobre todo las voces femeninas, que es quizás lo más rescatable del último periodo, es que han aparecido muchas buenas poetas, están muy fuertes, están muy empoderadas, como decimos acá, y nada, hay que leerlas, estamos disfrutando, digamos, este siglo de oro que se nos alargó un poco del siglo XX hasta acá, que también tenemos todavía buenos poetas, Zurita, Elvira Hernández, etcétera. Perdón, y quiero preguntarte si recuerdas y puedes mencionar alguna de esas voces femeninas de la poesía chilena, porque me parece un dato importante, ¿no? No porque no las hayan tenido antes, por supuesto. Claro, bueno, podría decirte, bueno, la Elvira, la Carmen Berenguer, Rosa Betty Muñoz, Soledad Fariña, Nadia Prado, Mirta Arriagada. Uno siempre injusto cuando le toca hacer estas listas, porque se me van, pues digo, porque no la dije a Lila Calderón, a Teresa Calderón, estoy hablando de las mayores, digamos, para no meter bueno, Paula Lavaca, Gladys González, digamos, las más jovencitas, digamos. No sé, tengo No, muchos. tranquilo, pero con esos nombres. Me asusta cuando uno tiene que hacer lista, porque siempre es injusto, y a veces con las personas que más quiere. Sí, suele pasar, te van a entender. Sí, no, aquí puedo ir excomulgado si, por alguna que fuera. Bueno, Gabriel, no sé si vuelves tú o...
Sí, antes de conversar nuevamente con Denise, a mí me queda la duda con Ernesto de dónde te ubicas tú, entonces, en esa constelación, en esta época en la que no queremos tener etiquetas, pero de todas maneras tal vez la realidad nos interpela de un mismo modo porque somos coetáneos entre nosotros, entre distintas capas generacionales. ¿Y tú cómo te situarías? ¿Cómo situarías tu poesía en este momento, en ese concierto poético chileno, que siempre tiene notas atractivas, vibrantes? Los nombres que has mencionado, por ejemplo, de poetas, salvo las más jóvenes, creo que son poetas que estamos leyendo en otros países, a las que estamos atentos. Entonces, y ahí hay poetas emergentes, muy interesantes, valiosos. Desde la juventud tú has ganado varios premios, los premios te han impulsado, le dan un lugar y una visibilidad a tu escritura, pero más allá de eso, ¿dónde la ubicarías? Mira, creo que hay dos grandes movimientos, me imagino que también podría ser el caso de toda Latinoamérica. Eh, un gran grupo que se queda hasta la dictadura en Chile, hasta el año 89, que termina, digamos, y empieza la transición, una transición que también está en duda, pero creo que hay una literatura, digamos, hasta ese periodo fuerte de varias generaciones, eh, con, con maestros como Enrique Lin, Jorge Telier, todavía el influjo de Pablo Neruda, Nicanor Parra, eh, Estela Díaz Barín, digamos. Eh, y después, un poco del 89 hacia acá, digamos, esta literatura un poco más post-dictadura, digamos, donde también hay varias ya generaciones, digamos, está la generación de los 90, 2000, yo soy un poco técnicamente de los 2000 hacia adelante. Eh, bueno, a mí me toca un poco también acercar también los discursos, digamos, un poco más pop, digamos, en una tradición, en un momento también en que la poesía también es muy densa, digamos, uno trata de hacer también jugar un poco contra eso, digamos, y acercar ciertamente los discursos más que están en el aire, digamos, más leves, más superfluos, y de alguna manera hacerlos también entrar, digamos, en la poesía y en lo profundo. Denise, hay algo que me ha llamado la atención en tu poesía y que me hace pensar que, así como alguien ha dicho que en la poesía se encuentran a veces palabras que no estaban destinadas a ir juntas, y es ahí que ocurre la pequeña magia, también de alguna manera pareciera que en el poeta se encuentran pulsiones, sensaciones en apariencia que se oponen, ¿no es cierto? Como esto del querer decir y sentirse impotente de decir. Tú has escrito en un poema que nuestro pasado es la sombra de una casa que cada noche soñamos demoler hasta los cimientos. ¿No? Creo que eso expresa esa tensión. ¿Cuál es el lugar un poco de la memoria, ¿no? Y de la identidad que se construye a través de la memoria en tu poesía? Bueno, me parece que siempre es difícil hacer conceptualizaciones sobre la poesía propia, ¿no? Es una cosa que uno preferiría que, no sé, que hagan los lectores, en fin, es difícil. Pero para mí, o sea, si tengo que hacer yo tengo que hacer una apreciación, creo que la memoria tiene un lugar fundamental en mi poesía, ¿no? La memoria, la casa materna, las mujeres, la familia. Yo a veces tengo la sensación de que, bueno, de esto que decía Tizón, ¿no? De que la vida es un largo viaje alrededor de la casa propia, que uno siempre está girando de alguna manera en torno a la casa propia. Yo creo que mis poemas siempre están girando en torno a la casa propia y que la relación no es una relación, podríamos decir, toda de amor o toda de felicidad o toda de alegría, sino que hay, bueno, como muchos sentimientos contrapuestos. De hecho, el verso que vos has citado está incluido en un libro que se llama Mesa de pájaros, ¿no? Que se abre con un poema largo donde yo hablo de la familia como una cosa bestial, como una cosa animal, como una cosa donde también hay violencia, hay tensión, hay lucha, hay muchos sentimientos encontrados.
pero bueno, creo que sin duda es un material, o sea, la vida familiar, la memoria, el hogar, no solo de mi generación, sino de las generaciones anteriores, ¿no? De los ancestros, de los abuelos, de los abuelos de los abuelos. Yo he indagado mucho en ese pasado familiar, sobre todo en tiempo de pandemia, que estábamos encerrados. Estuve como indagando mucho el árbol genealógico, que es una cosa que me encanta, sobre todo el lado de mi mamá, que tenía como muchos huecos del árbol y muchas cosas desconocidas, y bueno, encontré ahí historias increíbles, que para mí son, más allá de que sean verídicas o no, ¿no? Cada familiar da su versión de las cosas, y conocí primos que no sabía que tenía, y tíos de tío, y bueno, en fin, pero para mí ahí hay material para la literatura. Me encanta hacer literatura con eso, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención eso en tu poesía, bueno, porque lo saben también quienes me leen, yo también tengo esa impronta, eso dicen los lectores o los críticos, ¿no? Y por eso me da curiosidad consultarte, siendo que eres de los poetas que tal vez nunca se ha ido de la casa, ¿no? Del todo, porque la casa le acompaña en su poesía, en la memoria. ¿Cómo ha sido tu estar en la casa, en tu casa actual en este tiempo de pandemia? ¿Has podido crear? ¿Has podido escribir? Hay gente que se ha paralizado, hay gente que ha seguido, que ha podido difundir más, o lo contrario, se ha inhibido, ha tenido un gesto de ensimismamiento. ¿Cuál ha sido tu reacción, tu reflejo poético ante esta circunstancia? Para mí la pandemia ha sido como un gran duelo, podría decirte, ¿no? Como que había mucho para duelar, o sea, como muchas pérdidas, pero al mismo tiempo el duelo también ha sido como material de trabajo para mí, ¿no? El duelo ha sido un material de trabajo y bueno, por supuesto, ha sido todo un cambio, una transformación que al principio ha sido muy, muy difícil, ¿no? Es como que uno vuelve a replantearse y vuelve a mirar las cosas y las da vuelta y vuelve a pensar y vuelve a posicionarse. Entonces, mi primer año de pandemia ha sido de mucha parálisis, me ha costado mucho trabajar, y en cambio el segundo año de pandemia ha sido un año de proliferación. O sea, he podido trabajar mucho, he podido escribir. Me ayudó mucho la genealogía, o sea, esto de volver al árbol familiar y empezar a recorrer, disparó, o sea, es como que hizo eclosión y disparó muchísima escritura, y bueno, y felicidad para mí, porque siempre que pasan largos periodos en los que no escribo, pienso que no voy a escribir más, y eso me angustia. Entonces cuando la escritura regresa, bueno, es una exaltación y me da una alegría como muy profunda. Y bueno, de la mano de la genealogía, ¿no? Es como que a mí hay algo ahí, hay algo en la genealogía, en las historias familiares, en esos vínculos, como digo, que no son necesariamente felices, eh, que porque finalmente las historias de familia son historias de amor, son historias de muerte, son historias de violencia, son historias de pasión, no es como que está todo ahí. Eso ha sido importante durante la pandemia, me ayudó. Qué bueno que hayas podido encontrar esa beta que además de alguna manera va a alimentar el cauce de tu poética, ¿no? En una dirección, en un venero que ya estaba presente. Y ahí sigue la poesía, ¿verdad? Persiste pese a la pandemia, a todas las cosas habidas y por haber, a los imperios y a las luciérnagas. Ahí está la poesía, aquí está. Y otra de estas paradojas pareciera ser esta, ¿no? La persistencia, la terquedad de la poesía, siendo que tú lo mencionas en un poema de un libro, Ernesto, que me gusta mucho, que es Venado Tuerto. En un poema tú dices que la poesía es, si estoy citando bien, como una rara avis, la página más frágil de la literatura. Entonces, ¿cómo explicar esta fragilidad y al mismo tiempo esta persistencia? Bueno, sí, pues para escribir hay que ser un poco vulnerable, digamos. Eh, como decía Leonard Cohen, digamos, hay que tener una grieta, digamos, para que entre la luz. Eh, Eso, creo que tenemos que dejar entrar esa luz, la vida, digamos, la memoria, eh, el pasado también que nos inventamos, el pasado que recreamos. Eh, Uno de mis referentes, pienso en Elías Canetti, que es un judío sefardí, digamos, y es como un padre para mí, ¿no? Interesante también, creo que la literatura que siempre,
de la literatura, que ya es algo que siempre está entre comillas, digamos, que está siempre a la defensiva y a veces también pasa al ataque, digamos. Es difícil, digamos, es difícil ejercerlo, vivirlo, estar en ella. Y creo que la pandemia de alguna manera también nos ha enseñado, digamos, sobre todo a los escritores, creo, a estar más, a ser más felices, a estar más tranquilos, digamos, a pesar de la locura de lo virtual. Eso, la vida a veces cambia en un minuto, digamos, yo estuve a punto de morirme por el COVID, así que es raro también, ahora lo veo como si fuera una locura, digamos, del año pasado. Y aquí estoy. Que nada, me conmueve sobre todo lo último que dijiste. Y bueno, en todo caso me alegra. Yo tenía una pregunta que iba dirigida a esto, ¿no? A esa sensación que sigo teniendo todavía de que existe salud en la poesía, paradójicamente, en este momento tan extraño, pero creo que Gabriel y yo que estamos conectados porque nacimos los dos el mismo día, él un año antes que yo, siempre lo digo, ya se me adelantó la pregunta. Yo les agradezco un montón, pasamos ya del tiempo que teníamos, pero fue precioso oírlos. Nosotros seguimos en el Encuentro Esteros y van a poder escuchar, si es que no lo hicieron todavía, a Ernesto González y también a Denis León leyendo sus poemas, y o si no también van a poder encontrarlos en la antología del segundo Encuentro Esteros. Así que los invito a que nos sigan acompañando todos estos días, y con un cariño muy muy grande para Gabriel Chávez Casasola, que tan agudas e interesantes preguntas hizo. Un cariño especial a los tres, y nada, seguimos en estado de poesía. Muchísimas gracias. Gracias Carolina, Gabriel, gracias Ernesto, un placer escucharte. Bueno, lo mismo también. Gracias a ustedes tres, y qué lindo que la poesía nos una, digamos. Así es. Sí. Que nos una, que estemos vivos, lindo vernos de nuevo, y que todos los que nos siguen puedan estar conectados a este encuentro. Thank you.